¿Por qué? Color ámbar. ¿Por qué color ámbar? Porque no es de una falla de acción correctiva inmediata. No se corrige inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo otras bombas que pueden trabajar. ¿Me entienden? El tema de simbología también es bueno saberlas interpretar. Cuando es rojo, intervención inmediata. Cuando es ámbar, intervención no inmediata. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, vale la pena aclarar esto. Y generalmente esto ocurre cuando se trata de especialmente cuadros sinópticos que salen en el ICA. Y salen de este mismo estilo, ya han podido percatar. Claro, tal vez con una tonalidad verde, pero ese es el objetivo de la colorimetría. Taconi. Si es azul, blanco o cian la información, ¿qué significa? Funcionamiento normal. Cuando la información es blanca, es de color cian, que es un azul, ¿ya? O verde, información regular, normal. Ya la cosa cambia cuando es rojo o agua, ¿ya? Para que tomen en cuenta. Bien, seguiremos válvula de alimentación cruzada entonces. Válvulas también se tienen las válvulas Chitov. Dos válvulas Chitov. Una que trabaja precisamente con la palanca de corte de combustible. ¿Quién me dice con qué sistema trabaja la segunda Chitov? Con el sistema de arranque, con la palanca contra incendios o palanca de corte líquidos del motor para anular el ingreso de elementos o fluidos carburantes al motor. ¿De acuerdo? Alguien me decía en el control que hemos tomado el día lunes, alguien me decía, la sección computadora se conecta con la palanca de empuje y la palanca de corte líquidos del motor. No es así. Sí con la palanca de empuje, pero la palanca de corte líquidos del motor no se conecta con el FCU, sino con la Chitov. ¿Verdad? No sé si tiene lógica, ¿verdad? Porque la Chitov no va a ser actuada con el FCU, porque ahí ya tendría lógica. Le damos la instrucción, la palanca de corte, le damos la instrucción al FCU, el FCU le daría la orden a la palanca de, ¿dónde está? A la palanca Chitov, a esta Chitov, a esta válvula, para que se cierre. No es así. La palanca de corte de combustible del motor está directamente conectado a la Chitov del motor. ¿Para qué? Para que anule, corte el ingreso a partir de esta válvula Chitov. La otra se activa con el sistema de contraincendios. ¿Correcto? ¿Está bien? Perfecto. Vamos, seguiremos entonces hasta que nos diga la computadora, ¿no? Ya hemos dicho que no tenemos su cargador. Generalmente dura 4 horas la pila, pero con este clima puede que descargarse más rápido. Las válvulas Chitov entonces tienen esa finalidad. ¿A qué altura se encuentra la Chitov? Antes del motor, después del aro. Antes de la... Generalmente en las paredes de fuego. ¿Qué son las paredes de fuego? Lo que separa motor respecto de estructura. ¿Ya? Las válvulas Chitov. Una pregunta que me imagino que los voy a poner tal vez pensando en un motor turbohélice. Las válvulas Chitov corte líquidos del motor. Dice, cierra todos los carburantes, todos los fluidos carburantes, excepto del lubricante. ¿Quién me dice por qué? Para embanderar la hélice. Para embanderar la hélice, correcto. O sea que el aceite, se apaga el motor, cortamos todo ingreso de elemento carburante, menos de lubricante, porque el lubricante a partir de la bomba Federin tiene que llegar a la hélice para embanderar la hélice. Y ese es un mecanismo que no lo puedo yo
Si quiero, no quiero, no. Es un mecanismo que está definido ya por tema de operación en toda aeronave, ya sea motor turbohélice, no sé si un motor recíproco, pero la idea, la filosofía es la misma. ¿De acuerdo? No se corta el ingreso de lubricante, exclusivamente para el tema de embanderamiento de la hélice. ¿Ya? Tenemos intercambiadores de calor, los intercoolers, que era una de las preguntas del control. Un intercooler puede ser generalmente su misión calentar el combustible a partir de un segundo fluido, que generalmente es el lubricante. Lubricante se enfría, combustible se calienta y hay una transferencia de energía calorífica. Los intercoolers generalmente utilizados en aviación y en el sistema de combustible son aceite, combustible. ¿Por qué no? Puede ser también aire fluido, pero que en este caso digo yo, ¿cómo se calienta el combustible? ¿Cuál es la característica de calentar el combustible a partir de un intercooler? Un intercooler, aceite, se utiliza el mismo volumen de aceite. Esto con el fin de no tener un mecanismo aparte para que el aire pueda refrigerar el fluido, que no es el caso, porque no quiero refrigerar el combustible, quiero calentarlo. Generalmente el combustible se calienta, no tiende a enfriarse, porque ya de por sí su poder calorífico del combustible hace de que sus temperaturas de operación siempre estén moderadamente bajas. Si a eso le sumamos un clima frío, escarcha. Recontra frío, hielo. Para evitar eso, se calienta el combustible. Y la mejor manera de calentar es a partir de los intercoolers. ¿Qué son intercoolers? Intercambiadores de calor. Aceite, combustible, ¿sí? A diferencia del fuel heater, que la mayoría me ha contestado que el fuel heater tiene la misma misión de calentar el combustible, pero a partir de aire que se purga de los compresores, que vamos a ver en qué etapa se encuentra. Ahí está otro elemento que es parte también del sistema de combustible de la nave, los separadores de vapor, ¿sí? Los eductores de vapor, que tienen su misión de expulsar, separar las burbujas de aire o vapor del combustible, ¿sí? Generalmente estos dispositivos están en ese trayecto del sistema de combustible de la nave. Tuberías y mangueras, y el tema de tuberías y mangueras, creo que está clara la idea, ¿verdad, Camila? ¿Cuál es la diferencia entre una tubería y una manguera? Que la manguera es flexible, la tubería es rígida. La tubería de aleación de aluminio, la manguera de goma sintética. Ambos tienen una señalética. Y que la señalética lo tenemos acá. No sé si este es un gráfico que para mí es muy interesante en el sentido de que tengo señalética o símbolos y sobre todo colorimetría para lo que es el fluido que va a conducir la manguera o la tubería. ¿Sí? La manguera o la tubería. En el caso nuestro, combustible, ya sea jet fuel, avgas, en fin, fíjense la simbología y el color que utiliza. No siempre, combustible rojo, no es toda la vida rojo. Puede ser porque está vinculado, sí, con lo que es peligro y demás, pero no está por demás tener esta es una primera gráfica que nos hace mención respecto a la señalética que tienen las mangueras. Avgas, color rojo, con un octanaje de 82 grados. Avgas con un octanaje de 100, también el mismo color, pero hay una variación de esta cintita. Púrpura, verde, azul. Las tres categorías de avgas o combustible para motores recíprocos. Por ahí nuestro país se acomoda a el tercer grupo, ya, el avgas 100 o el avgas 82, color púrpura. Verde también son combustibles los más comunes, populares, si vale el término, dentro de lo que es nuestro medio. En cambio, el Jet A tiene una simbología de esta categoría. Tuberías que tienen una simbología, pero sobre todo una colorimetría que nos permite identificar qué está conduciendo, qué está trasladando, qué combustible está trasladando. Y estoy hablando de combustible,
porque si se trata de otro fluido, no sé, se me ocurre hablar, fluido anticongelante de la hélice. ¿Glicol? ¿Han visto o no han visto? Fluido anticongelante de la hélice. ¿Glicol? El glicol, no, la simbología, ¿qué color sería? Vos de baba. Cero. Un gris, ¿verdad? Un color gris, un color plomo. ¿De acuerdo? Donde nos viene el fluido anticongelante. Si es de fluido hidráulico, amarillo, azul. Amarillo, azul, si es fluido hidráulico. Si es aceite, amarillo, generalmente. Entonces hay colorimetría en las tuberías. Ahora, ¿toda la tubería está pintada de color rojo, así? No, solamente. Solamente de la bocardada de unión, 6 pulgadas atrás, y ahí tengo la marcación. Cuando lo trajimos el Biscraft, les comento, teníamos que cortar tuberías. Y claro, bajo ese criterio de que si tenía la colorimetría no había mucho problema, separar. Pero la colorimetría a veces no se nota, o por el tiempo ha desaparecido. Esto ya ha desaparecido, no tenía. Entonces hemos cortado y hemos tenido que mantener una propia simbología nuestra para poder marcar. No sabíamos si trasladaba fluido hidráulico, no, ¿por qué? Porque el corte ha sido en una. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos separado 2 tuberías, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Así. Cables, otra nomenclatura utilizamos para poder de pronto partir, ¿no? Y ahí me va a decir el Osco, con razón. No, ha cruzado toda la información. Claro, lo que pasa es que cuando armamos el avión, lo armamos en una semana. Y eso, tal vez un poquito menos. ¿Saben por qué? Porque teníamos que entregarlo con un acto, ¿verdad? Con el ministro de por medio y demás. O sea, eso la acople hacia las apuradas. Ahora lo están haciendo perfecto, lo están volviendo digital, pero en ese grupo, ¿dónde ese grupo? Está trabajando con el Vizcaba, aquí está Camila, ¿no? Camila, está ese grupo, ¿lo ve? Uno, después el otro grupo, ¿cuál más es? 2 grupos son, ¿lo ves? ¿Dónde está el grupo de Osco? Garni. El otro grupo lo están volviendo ejecutivo ya, ¿no? Están poniendo alfombra, Hotel 5 estrellas. Hotel 5 estrellas lo están volviendo touch. Entonces el trabajo se va a notar porque ya cuando se energizaron, y eso fue una anécdota, energizaron tren abajo y el tren estaba queriéndose retraer. Más bien se energizó segunditos, ¿no? Porque si no se hubiera traído el tren y también teníamos nomás los caballetes, se hubieran aguantado. Pero siempre se hubiera deteriorado, ¿no? Se hubiera hundido la ala, en fin, porque no estaban en los puntos de apoyo. Entonces, vamos a hacer esa prueba y nos van a sorprender el grupo cuando nos presenten el proyecto a todos. Y hablando un paréntesis chiquititos respecto a los proyectos, cada grupo va a tener entre 20 a 25 minutos para exponer su proyecto. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han encontrado? ¿Qué han hecho? ¿Qué aporte están haciendo? ¿Cuál es la lectura del manual respecto al proyecto? Hay un grupo de circuitos del tema del sistema de encendido. Imagino que van a plantear un nuevo circuito, en fin. Entonces están haciendo ese tipo de trabajo para que nos convenzan, sobre todo al quien habla, que se merecen los 25 puntos que vale ese proyecto, ¿sí? Si de pronto hay algunos puntos flacos, en fin, va a ir disminuyéndola, no. Entonces, lo que ustedes tienen que es lucir su proyecto. ¿Qué han hecho? ¿Por qué tendrían que ser merecedores de los 25 puntos? ¿De acuerdo? Estoy viendo la forma de cómo el grupo pueda ver el proyecto. No sé, no vamos a ir en un grupo todo el curso, otro grupo todo el curso, no. Vamos a ver, estoy viendo la forma de cómo organizar en este sector de los manuales un curso, banquitos, y a partir de la pantalla lo podamos visualizar en la explicación que lo vamos a transmitir internamente. ¿Se puede hacer? Sí.
mediante el Facebook, en fin, me estaban dando algunos tips. Lo transmitimos nosotros y en el curso lo vemos acá, todo el grupo. Yo voy a estar donde esté la maqueta preguntando y el grupo va a estar observando, tomando apuntes. Porque tiene que servir de algo el proyecto que están haciendo, que han hecho, a ver qué aporte están haciendo como grupo, en fin. Estoy implementando esta forma de evaluar, porque, claro, estamos en una materia de taller y qué bonito que el primer parcial y el segundo parcial debería ser así. No tanto teórico. La teoría se tiene que poner en la práctica. Y en la práctica, qué lindo sería de que el BISCRAFT retraiga, salga los trenes de aterrizaje manualmente, eléctricamente, y creo que al grupo también le hemos destinado las luces de navegación, qué lindo tip, ¿no? Las luces que empiecen a aprender. No, pues, está perfecto, ese es el objetivo. Eso es lo que tenemos que buscar y ojalá con el tiempo podamos alcanzar aquello. Cero examen escrito, ya, hacerlo funcionar o trabajar en esa parte del taller, ¿no? Acompañado con algunas otras prácticas que ya les dije. En cualquier momento, próxima semana, en cualquier momento, voy a ir por grupos con mi estuche. En pulgadas. La primera, voy a evaluar. O sea que la primera no es, la segunda no es, la tercera no es, ya, tranquilo, no te preocupes, voy a seguir practicando. Y esa práctica la perdí. 1, 2, lectura de herramientas de precisión. Voy a venir con mis micrómetros, lectura. Ese ratito calculando, no, sí, pero siguiente, calculando, no sé. Ratito la primera, me equivoco, pues. Pero, ¿qué le estoy diciendo? Guerra avisada no se gana, dice, ¿verdad? Pero no se trata de una guerra, se trata de que ustedes, a ver, repasen. ¿Por qué repasar esto de la lectura de herramientas de precisión? Si uno no repasa, no practica, se olvida. Una vez que repasen, vamos a hacer una práctica en cualquier momento, así con un simulador. Se van a dar cuenta que al tiro uno se da cuenta. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos entonces la colorimetría en las mangueras. Esta es otra que habla mucho de la simbología. Miren ustedes, cuando se trata de combustible, estrellitas, ya, escalonadas, cuando se trata de pronto de inyección de agua metanol, tiene esta combinación, rojo, blanco, rojo, y así sucesivamente. Decíamos hidráulica, ¿qué color? Azul y amarillo. Azul y amarillo. Además, unos círculos al lado de la mano. Esto tiene que estar del abocardado, de la unión del punto de acople, 6 pulgadas antes. Las marquitas de simbología, de colorimetría que nos ayuda a reconocer qué fluido está conduciendo. Patti dice, ¿qué pasa con la parte eléctrica? Tengo, sí, una serie de venas, mazos, que son conjunto de cables. ¿Cómo reconozco cuál es cuál? Código de cables. ¿Sí? El wiring diagram. A partir del código de cable yo puedo saber de qué sistema es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengo un montón de cables, una maraña de cables. Realmente es un reto poder leer el tema de los cables y a partir del wiring diagram. Nunca un cable, y eso también como hemos dicho, el combustible, aquí lo han anotado, ¿verdad? Le han puesto resaltador, cursivas, comillas, negrillas, todo le han puesto. Hay algo similar en esto. Una manguera jamás, peor si es tubería, tiene que hacer contacto con la estructura. Tiene que estar lo más libre y sujetada a la estructura, si es posible, con abrazaderas. Porque si hay una fricción tubería con estructura, no pasa nada, inclusive ese mismo momento se van a dar cuenta. Cuando está el avión operando, está volando, esa vibración que genera el funcionar mismo, no porque esté funcionando mal, sino el proceso de combustión nomás genera ya un nivel de vibración natural. Como nosotros tenemos un nivel de vibración por el latir del corazón, natural. El avión cuando está volando, esa pequeña vibración va a ser como un serrucho o una sierra eléctrica. Va a desgastar la tubería por donde puede generar una filtración. Tuberías, cables, tienen que estar totalmente sujetas a la estructura mediante abraceras. Jamás una fricción. Una fricción va a generar, repito, como si fuese una sierra eléctrica, desgaste y hasta cortadura y eminente filtración o fuga de combustible o de cualquier fluido. Entonces, métanse a la cabeza. Tubería que den suelta, tubería que la sujeta.
tubería que lo llegan a asegurar con abrazaderas. Y no solamente es abrazadera aluminio con aluminio, en algunas abrazaderas tienen hasta su protector de goma para que la amortiguación sea más eficiente y esa vibración se anule, no a cero, pero al mínimo. Peor cuando hay contacto aluminio con aluminio. Eso yo tengo que separar, ¿de acuerdo? Y hacer la sujeción correspondiente. Bien, ¿cuáles son los indicadores que vamos a tener dentro de lo que son esta parte? Desde ya voy a tener un indicador de flujo de combustible, el famoso full flow. Voy a tener el indicador obvio de cantidad de combustible. Obvio. ¿Qué más tendría que tener acá? El indicador de temperatura de combustible. Y cada uno de nosotros ya manejamos a ver qué tipo de indicador de cantidad. De tipo capacímetro, puede ser de tipo flotador eléctrico, puede ser de tipo medición de peso, sí. En un flujómetro, ¿qué tipo de flujómetro puede ser? De transmisor independiente o de transmisor integrado. De tipo turbina o de tipo compresor. ¿Sí? Por ver, ¿verdad? Fresquito, todo. Bien. Entonces, aquí, ¿alguna pregunta respecto al sistema de combustible de la nave? Todos esos conjuntos, y claro, la flor se la lleva el depósito, con una gran cantidad de componentes. Luego tenemos algunos accesorios o componentes secundarios que forman parte del sistema de combustible de la nave. ¿Correcto? Vamos al sistema de combustible del motor. Aquí hay una polémica muy interesante, que la vamos a resolver. ¿Dónde empieza el sistema de combustible de la nave? Hay algunos manuales que dicen en la bomba mecánica. De ahí sale, a partir de ahí es el sistema de combustible del motor. Otros dicen, no. El sistema de combustible del motor parte de la segunda Chitov, de la segunda válvula Chitov. Pared de fuego adelante. No nos vamos a nosotros rasgar las vestiduras, quitarnos el sueño por dónde empieza. Vamos a decir que empieza a partir de la bomba mecánica. El sistema de combustible del motor empieza a partir de la bomba mecánica, porque hay un trayecto entre la Chitov y la bomba mecánica corto. Esa distancia de más o menos metros o centímetros no nos va a generar polémica, ni mucho menos. Bomba mecánica. Y es una bomba mecánica, ¿por qué? Porque es impulsada por el motor. ¿Cuánto de presión genera? De 25 a 30 psi. Ya la presión más o menos con la que va a trabajar en forma común y constante el sistema, ¿sí? 20, 25, hasta 30 psi es la presión común y corriente con la que trabaja el sistema de combustible del motor. Y ahí podemos estar hablando del sistema de combustible de alta presión, que también lo habíamos descrito, ¿de acuerdo? Pero se habla de que también, antecitos de que ingrese a la bomba, tenemos el famoso fuel heater. Y el fuel heater, ¿cuál es su misión? Purgar aire de los compresores. Aquí tenemos aire de los compresores, aire caliente, claro, de la penúltima etapa de los compresores, donde ya es aire comprimido, pero sobre todo aire caliente. Ese aire caliente va a atravesar el fuel heater y el combustible, que está en una temperatura por su calor, por su poder calorífico, siempre, en algunos casos, si no en 0, 1, 2 grados por encima, generalmente por debajo hasta 1 o 2 grados bajos ¿sí? El combustible. Entonces yo tengo que calentar y el aire caliente purgado de los compresores va a permitir calentar ese combustible para que luego sea succionado por la bomba. ¿Ya? Ahí está ¿dónde está la bomba? Fíjense acá, la bomba. Inmediatamente antes de la bomba tenemos el famoso fuel heater o calentador de combustible. ¿A partir de qué? A partir del aire purgado de los compresores. ¿Y esto es parte del motor? Totalmente. Ya lo voy a encontrar en el motor, por eso se llama el sistema de combustible del motor. Aire de los compresores calienta a lo que es el combustible y el combustible ya con una temperatura moderada
es inyectada o ingresa a la parte interna de la bomba. Una bomba que tiene dos partes, diría yo. Una parte centrífuga, la que absorbe el combustible, y otra, la de engranajes, que nos permite someter o transmitir una presión de 25 a 30 psi al combustible. ¿Sí? La ubicación, este es un gráfico que no lo quise cambiar porque lo tenemos acá en el caso del J38D, donde en la parte frontal tengo el fuel heater, y ahí está una propuesta y una pregunta al grupo, donde nos tienen que mostrar este es el fuel heater, o nos dirán no tiene el fuel heater, no tiene la bomba mecánica. Ya es tema de análisis del grupo de J38D en la parte de la sección fría. La sección caliente también está trabajando fuerte para el tema de determinar qué tipo de termocuplos, en fin, características de la zona caliente. ¿Sí? Entonces, hay una parte frontal, en la sección de accesorios tenemos no solamente el depósito, tenemos ahí la bomba y tenemos el famoso fuel heater, que es un dispositivo, que es un accesorio que nos va a permitir calentar el combustible. Y la bomba mecánica inmediatamente después, si le hacemos un corte transversal a la bomba mecánica, tengo la sección centrífuga, como les decía, la que aspira el combustible el fuel heater, combustible calentito ya, y va hasta la parte del compresor, o la parte principal que le somete una presión. Es una bomba de engranajes, sí, pero eso no quiere decir que yo tengo acá una especie de compresor, por eso se llama el sector centrífugo. Compresor, ¿por qué? Porque aspira el combustible, envía el combustible a una determinada presión, pero quien al final le transmite una presión final es el grupo de engranajes. Hay un engranaje impulsor y un engranaje impulsado, ambos con la finalidad de transmitirle una presión de 25 a 30 psi, para que con esa presión circule ¿hasta dónde? ¿Dónde crees que va el combustible después de la bomba? Al FSU. Al FSU. Después del FSU, a los múltiples de distribución de combustible, y finalmente a los inyectores. ¿Sí? Ese es el circuito que vamos a ver y ojalá nos dé. Cada bomba tiene también su propio filtro. ¿Y qué tipo de filtro? En este caso, filtro micrométrico. Un filtro micrométrico que podemos ver ahí de 40 micras. ¿Qué quiere decir 40 micras? Que la malla filtrante, cada orificio tiene una medición de 40 micras. ¿Eso qué significa? Que va a filtrar partículas mayores a 40 micras, y partículas menores a 40 micras van a pasar normalmente. Pero estamos hablando de una partícula diminuta si hablamos de micras, ¿verdad? Entonces el filtro micrométrico se considera mucho la malla filtrante, sino y también el micraje de la malla filtrante. ¿Sí? Ahí está entonces un filtro de 40 micras, que ahora eso de 40 micras es un ejemplo nada más, porque cada motor tendrá una bomba con su respectivo filtro y un respectivo micraje. Los que han entrado al informe tienen esa misión de poder determinar, por ejemplo, qué filtro y de qué micra se utiliza en el tema del sistema de combustible. Hay una pregunta al respecto. ¿Sí? Bien, entonces tenemos también dentro de la bomba alguna que otra válvula bypass o de alivio, también conocida así, o también de relevo. Válvulas que nos van a permitir sobrepresiones internas, ¿sí? En lo que es la misma bomba. ¿Qué más? A ver, dentro de lo que es la bomba de combustible, ahí está el filtro, alguna válvula de alivio o válvula de relevo, conocida también como válvula bypass. Hay una categorización de filtros, ¿ya? Los famosos filtros FS, FC y FP, que están en función del material de construcción, qué tipo de filtro es, si es filtro de combustible de recambio, cartuchos de filtro de combustible, filtros de combustible para lo que son las tuberías. Y esto de los filtros de tuberías realmente es impresionante cómo han diseñado estos filtros para las tuberías, es de tipo rosca. Y que en el DAT les voy a mostrar, hay un filtro de tipo rosca y de tubería, de conducto.
están en las tuberías estos filtros. Y es una rosca tan especial que tiene un sentido de circulación y llega a un punto donde ya no pasa el filtro. A ver, si yo quiero, tiene una sección, un cilindro, e internamente tiene otro cilindro, pero a rosca, una rosca que va a estar muy vinculado con el micraje. Rosca fina con un micraje muy, 40 micros le pondremos. O sea, la rosca de esta sección cilíndrica define el micraje. Ahora, si yo dibujo totalmente el cilindro con los hilos, ¿sí? Los hilos, vemos que el filtro va a tener un conducto, lo voy a pintar de un color y de otro, ¿ya? El combustible va a llegar hasta aquí, ¿sí? ¿Ya? Ahí. Es decir, tiene un conducto, más o menos de esta forma, por donde el combustible entra. ¿Se está notando ahí atrás? ¿Sí? Llega el combustible, pero ya no puedes sobrepasar por acá. Ya no puedes llegar para que siga circulando. Para que siga circulando tiene que atravesar los hilos. Y aquí voy a tener otra línea y lo voy a pintar de color lila o morado para que el combustible que está atravesando por acá llegue a un límite y tenga que atravesar por la sección de los hilos y recién salir. O sea, tiene que atravesar los hilos y recién salir. Al atravesar de un canal al otro por los hilos, se está filtrando. ¿Ya? De tal manera que en la parte de aquí en la base se encuentran residuos. Esto es una tubería. Es la forma como trabajan estos filtros de tubería o para tubería, los famosos FP. Entonces, sí tenemos la posibilidad de que esto se tape. ¿Por qué no? Se puede tapar e inmediatamente se habilita en este conducto de esta tubería, ya se habilitan las famosas válvulas de derivación, ¿no? Las válvulas de derivación. Si se tapa acá, estas válvulas de derivación están habilitadas por una determinada presión o están calibradas a una determinada presión. 35 psi, ejemplo. Si acá el combustible no pasa porque se ha obturado este filtro, entonces va a llegar a 25, 30, 35, acá. Como no está circulando, llega a 35, inmediatamente va a venir acá y va a actuar 35 psi, que va a habilitar esta válvula para que el combustible siga circulando. Válvulas de derivación. Otra cosa son las válvulas de alivio, o las válvulas bypass o de relevo. Las válvulas de alivio generan otro pasaje para aliviar la sobrepresión interna, que no es nada que ver con lo que estoy explicando. Entonces, los filtros, hay una variedad de filtros. Seguramente en hidráulica han visto ustedes la clasificación de filtros de acuerdo al material, de acuerdo a la eficiencia. Los filtros, por ejemplo, de tipo nominales, no sé si han visto, o los de tipo absoluto. Los micrométricos. Yo me voy a quedar con los micrométricos. ¿Por qué? Porque son los más usados. ¿Correcto? Bien. Entonces, tema de filtros. Ahí está entonces en la bomba, el fuel heat, bomba que envía combustible a una presión. Yo le preguntaba a Pocomucha, ¿dónde va? Al FCU. Combustible ya con una presión llega al FCU. El FCU va a tener palancas de control, ¿sí? Va a tener, ahí está el FCU, que puedo tener yo FCUs de tipo hidromecánico, de tipo digital o de tipo eléctrico. Los más usados hoy en día, electrónicos, digitales. ¿Y por qué no? Porque son digitales, no va a tener una sección computadora y una sección mecánica o medidora. Sí, tienen igual. ¿Sí? Tienen igual. Vamos a ver qué características tiene el FCU entonces. Hidromecánicos, eléctricos y electrónicos. Ese es el FCU.
¿Cuál es la misión del FCU? Así en forma general. Dosificar. Dosificar, medir el caudal, la presión del combustible que el motor va a consumir. Esa es su misión. ¿Cómo consigue aquello? Todos los FCUs, queridos jóvenes, sea especialmente los hidromecánicos y los digitales, van a tener ciertas características como la que vemos acá, que había sido pregunta también de examen previo, pero repito, no es la idea reventarlo. Yo he visto el tema de informes, el informe vale 20 puntos. Que si no estoy ingresando los informes, estoy reduciendo la posibilidad de acumular puntaje. ¿Sí? Son 20 puntos, son los informes. Vamos a hacer estas dos prácticas con algún video que vamos a observar, creo que vale 10 puntos, visualización, en fin. Pues cuanto más sumen, mejor. ¿Sí? Yo voy a ver cuáles son las características de un FCU electrónico respecto a la energía con la que consume. Pero no es la idea, repito, reventar. Hemos preguntado lo más básico dentro de los FCUs. Ahí podemos encontrar algunas características de los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre la unidad computadora y la unidad medidora o de medición? ¿Cuál era la diferencia? Alguien me puso que la parte de medición trabaja mecánicamente y analógicamente. Y la parte de computación o computadora, unidad de computadora o unidad de cómputo, trabaja digitalmente o electrónicamente. Eso me pusieron y está mal. Porque la función de cada uno de estos, la de cómputo, es precisamente medir el combustible que el motor, dosificar el combustible que el motor va a consumir. ¿En función de qué? Es en la sección computadora donde se van a conectar las palancas o la palanca de empuje para que cualquier movimiento de la tripulación respecto a la palanca de empuje defina qué cantidad de combustible el motor va a escoger. Por ejemplo, si yo voy a poner full throttle la palanca de empuje, ¿qué estoy diciendo? Full empuje. Y cuando se le da este mensaje al FCU y a la sección de cómputo full empuje, le estoy diciendo máximo combustible. Si le digo part throttle, o sea, gases parciales o empuje mínimo, ¿qué le estoy diciendo al FCU? Poco combustible. Eso le estoy diciendo. Suministrar al motor poco combustible. Entonces, primero. Segundo, es en la sección computadora donde actúan las variables. Porque en un FCU no solamente actúa la señal de la tripulación a partir de la palanca de empuje, sino también las variables. El FCU tiene esa virtud. Hidromecánico, electrónico, cual sea el caso, va a trabajar con variables. ¿Ya? Entonces acá actúan las variables, actúa la señal mecánica de la tripulación, define cuánto de combustible va a utilizar y la sección medidora, ¿qué hace? Alimenta de ese combustible medido, dosifica, alimenta de la cantidad de combustible medido al motor. Aquí se mide y aquí se distribuye. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A ver, ¿cuáles son las variables que trabajan ya en el caso, por ejemplo, del centro de la sección de cómputo? Unidad de cómputo. No solamente la medición de dos palancas, pero digo dos. Hemos hablado de una, de empuje. ¿Cuál es la otra? No, ya les decía, el de corte de combustible está conectado directo con la chitofa. ¿Cuál sería la segunda? ¿No está acá? Desde versa. ¿Qué dice? Reversa. La palanca de reversa. Porque cuando pongo en reversa también le damos instrucción al FCU para que actúe en ese sentido a partir de actuadores anteriores. Pues dos palancas, pero no es la de corte. Palanca de empuje y palanca de reversa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No la de corte. La de corte actúa directamente en la chitofa, en una de las chitofas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Este movimiento mecánico, ¿les dice algo? Primera forma de alimentar, palanca de empuje, palanca de reversa, primeras fuentes de alimentación al FCU.
La alimentación mecánica sí. ¿Dónde va? A la unidad de cómputo. Y luego las variables. Y ahí están las variables principales, auxiliares y limitantes. Todo esto se procesa. Ahora, en el tema de movimiento de las palancas, puede ser mecánico, puede ser también hidromecánico. Pero de las variables, ¿cómo es que recibe un FCU? Que es otra pregunta tranquilamente de examen pre. ¿Cómo una variable actúa en un FCU? ¿A partir de qué? Sensores. Un sensor de presión, ¿cuál sería? Un sensor de velocidad, ¿cuál sería? Un sensor de temperatura. El TAT. Y ahí vamos a poder hablar de los aneroides, de los diafragmas. Y cuando hablamos de sensores de velocidad, ¿cuál es el ideal? Muy vinculado a los gobernadores, en los contrapesos que tienen los gobernadores. Sí está conectado al motor, ¿por qué? Porque los sensores de velocidad tienen que rotar